Hola, mi nombre es Nesli Cardoso y junto con mis compañeras les explicaremos la clase 2. Iniciamos. Es un sistema óptico no lineal que se compara con una cámara fotográfica. El ojo normal tiene una correcta relación entre el largo axial, que sería su diámetro anteroposterior, y los índices de refracción de las estructuras transparentes y las curvas de los medios refractivos. A su vez, las estructuras oculares tienen que atravesar la luz hasta alcanzar los fotorreceptores que poseen índices de refracción y su poder dióptico total del ojo es de 60 dioptrías. El índice de refracción es una medida adimensional que determina la reducción de la velocidad de la luz al pasar desde el vacío, que sería el exterior, hacia otro medio homogéneo, que sería el interior del ojo. En los niños su cristalino es muy elástico, son capaces de modificar su poder dióptrico. Por el contrario, el cristalino de los adultos es rígido y disminuye la capacidad de acomodación, conocido con el nombre de presbicia. El ojo es una esfera de unos 20 milímetros de diámetro que posee un sistema de lentes, la córnea, el cristalino, el humor acuoso y el vitro, y estructuras fotosensibles como el iris y la retina. Entonces decimos que existen 4 membranas que lo recubren: la córnea, esclerótida, coroides y la retina. La córnea y la esclerótida son las envolturas externas, anterior y posterior del ojo. La coroides alimenta el ojo a través de sus vasos sanguíneos y amortigua el efecto de la dispersión de la luz. El iris o el diafragma controla la cantidad de luz que entra en el ojo y en su parte central puede cambiar de tamaño en función de la luminosidad. La retina es una capa delgada transparente compuesta por vasos de la arteria central de la retina. Estos capilares no son fenestrados y virtualmente no hay un espacio extracelular, por lo tanto es un sistema cerrado. La región central y posterior de la retina se le denomina mácula. En su centro hay una zona que recibe el nombre de fóvea. El punto central de la fóvea es llamado foviola y es el punto retiniano con la máxima agudeza visual, y todas las células son conos. Las células de la capa interna son los conos y bastones, que serían los fotorreceptores, las células horizontales y amacrinas, que son interneuronas, las células bipolares, que son aquellas que despolarizan e hiperpolarizan, las células ganglionares, que forman el nervio óptico, y además existen astrocitos, microglia y células de Müller, que contribuyen sobre el mantenimiento de la retina. Y finalmente, la capa externa está conformada por el epitelio pigmentario de la retina. Los fotorreceptores están localizados en la capa más externa de la retina y son los encargados de convertir la energía luminosa en potenciales eléctricos. Tenemos alrededor de 100 millones de fotorreceptores y existen 2 tipos de receptores. Los conos son los más abundantes en el centro y tienen múltiples repliegues de la membrana plasmática. En cambio, los bastones tienen discos de membrana aislados que se encuentran en la periferia y están inmersos en los pigmentos sensibles a las radiaciones luminosas. Histológicamente presentan 2 regiones. El segmento externo está conformado por membranas plegadas a modo de láminas que contienen los fotopigmentos, y el segmento interno contiene las organelas celulares, sobre todo las mitocondrias, y establece conexiones con las células horizontales y bipolares. Los bastones tienen un fotopigmento en las membranas de los segmentos externos denominado rodopsina. Es más sensible a la luz, conduce la visión escotópica o con poca iluminación. También estos tardan tiempo en hacerse sensibles de nuevo a la luz, debido a que necesitan un tiempo de adaptación a la oscuridad. Además contienen 2 proteínas, la opsina y el retinal. En la oscuridad se encuentran unidos. Los conos también tienen fotopigmentos similares llamado coopsina, pero son menos sensibles a la luz, permitiendo que funcione mejor en un ambiente iluminado. Es por ello que conduce la visión fotópica y tiene mayor agudeza visual. Presentan 3 pigmentos que absorben distintas longitudes de onda. Está el pigmento azul, verde y el rojo. El sistema visual es capaz de tolerar grandes variaciones a nivel de la iluminación. Su adaptación es instantánea, siendo un proceso lento que se estudia mediante la curva de adaptación a la oscuridad, y tiene 2 fases. La primera es inmediata y va hasta unos 10 minutos, donde los conos deben adaptarse al aumento de la sensibilidad de unas 100 veces. La segunda va a partir de 10 a 30 minutos, donde los bastones se adaptan a la sensibilidad de unas 1000 veces aproximadamente. Esto es debido a la relación de la sensibilidad con la capacidad de regeneración de los fotopigmentos de los conos y los bastones.
Los conos y bastones hacen sinapsis con las células bipolares que a su vez conectan con las células ganglionares. Este proceso tiene lugar en los discos segmentos externos de los fotorreceptores, el cual es sensible a la luz. Responde a un estímulo luminoso variando su potencial en membrana y como consecuencia varía su emisión de neurotransmisor glutamato. Está basado en mecanismos de hiperpolarización o despolarización celular diferentes según sus tipos celulares y posteriormente las células ganglionares generan potenciales de acción de corta duración para transmitir las señales generadas por sus axones, que forman el nervio óptico, y alcanzar así las células del sistema nervioso central sobre las que hacen sinapsis. Vías visuales. Las vías visuales se dividen en dos sistemas, en un sistema antiguo y un sistema nuevo. El sistema nuevo permite la transmisión directa de las señales visuales hacia la corteza visual situada en el lóbulo occipital. El sistema antiguo está dirigido hacia un mesencéfalo y la base del prosencéfalo. Este sistema está más desarrollado en muchos animales primitivos, incluso la forma visual es detectada con el sistema más antiguo, a través del colículo superior, de un modo análogo al que aplica la corteza visual. Cuerpo geniculado lateral. El núcleo geniculado lateral constituye el centro visual del tálamo. Recibe la información directamente desde la retina. Su estructura laminar permite una organización precisa de las conexiones neuronales. Los contactos entre las neuronas retinianas y las del geniculado son fuertes pero bastante escasas. La mayoría de los botones sinápticos excitadores en el geniculado se originan en el tronco cerebral y en la corteza visual. Las conexiones desde la retina al geniculado permiten la transmisión de información visual y también permiten aumentar la diversidad de campos receptores. Las conexiones no retinianas podrían mejorar la resolución espacial de las imágenes procesadas por la retina. Corteza visual. Se conoce como corteza visual a la parte de la corteza principalmente dedicada al procesamiento de la estimulación visual, proveniente de los fotorreceptores de la retina. Se trata de uno de los sentidos más representados a nivel de corteza, ocupando su procesamiento la mayor parte del lóbulo occipital y una pequeña parte de los parietales. La información visual pasa desde los ojos hasta el núcleo geniculado lateral del tálamo y al colículo superior de manera ipsilateral, para finalmente llegar hasta la corteza cerebral para su procesamiento. Una vez allí, las diferentes informaciones captadas por los receptores son trabajadas e integradas para darles un sentido y permitirnos la percepción real de aspectos fundamentales como la distancia, el color, la forma, la profundidad o el movimiento, y finalmente para darles un sentido conjunto. Sin embargo, la integración total de la información visual, es decir, el último paso de su procesamiento, no tiene lugar en la corteza visual, sino en redes de neuronas distribuidas por el resto de la corteza cerebral. Mecanismos periféricos de la audición. El sistema auditivo periférico es el responsable de los procesos fisiológicos de la audición. Estos procesos que permiten captar el sonido y transformarlo en impulsos eléctricos, susceptibles de ser enviados al cerebro a través de los nervios auditivos. 1. Oído externo, que canaliza la energía acústica. 2. Oído medio, que transforma la energía acústica en energía mecánica, transmitiéndola y amplificándola hasta el oído interno. 3. Oído interno, donde se realiza la definitiva transformación de la energía mecánica en impulsos eléctricos. Receptor auditivo. En el sistema auditivo, la organización de los receptores de sonido en la cóclea es unidimensional, de modo que los receptores cocleares cercanos al borde exterior reconocen sonidos de baja frecuencia, mientras que los que están cerca del interior de la cóclea están sintonizados a frecuencias más altas. Esta distribución de bajo a alto, llamada tonotopia, se conserva en la corteza auditiva, con neuronas que responden a las frecuencias altas y bajas, dispuestas en un gradiente de mayor a menor.
Funciones cocleares. La cóclea cuenta con una capacidad excepcional para el análisis del sonido, tanto en frecuencia como en intensidad. Cuando la presión del sonido se transmite a los fluidos del oído interno a través del estribo, la onda de presión deformará la membrana basilar en una zona concreta en función de la frecuencia de dicho sonido. Las frecuencias altas actuarán sobre la basilar de la base de la cóclea y las bajas frecuencias sobre la del ápex. Es lo que se denomina tonotopia coclear. Cumple una función importante en el sentido del oído. Transforma los sonidos en mensajes nerviosos y los envía al cerebro. Cuando el tímpano recibe un sonido, este se transforma en una vibración y se traslada hasta la cóclea. Allí, los pequeños pelos que recubren la cóclea se mueven y agitan. De esta manera, le avisan al cerebro que oyes un sonido. Y todo esto ocurre en una fracción de segundos. Mecanismos centrales de la audición. El oído interno está constituido por la cóclea y los canales semicirculares. La cóclea es el órgano sensorial principal de la audición. Las vibraciones de un sonido del oído medio hacen que el líquido del oído interno se mueva. Estos impulsos nerviosos se convierten en sonido en el cerebro. La cóclea se asemeja a un caparazón de caracol en forma de espiral y se encuentra dentro del oído. Cumple una función importante en el sentido del oído. Transforma los sonidos en mensajes nerviosos y los envía al cerebro. De esta manera les avisa al cerebro que oye un sonido. El oído medio es una cavidad casi cuadrada ubicada en el interior de la porción petrosa peñasco del hueso temporal. Es una de las tres partes del oído, siendo las otras dos el oído externo y el oído interno, y se encuentra en la parte superior del cerebelo, entre las masas encefálicas y el tímpano. El oído externo está formado por el pabellón auditivo, también conocido como pabellón auricular o pabellón de la oreja, y el conducto auditivo. La principal función del pabellón auditivo consiste en captar sonidos y conducirlos hacia el conductor auditivo, que conecta con el oído medio. Los núcleos cocleares decodifican la intensidad sonido fuerte o débil. Analizan diversos parámetros temporales como la duración del sonido, corto o largo, el momento de inicio y final de un estímulo auditivo y mantienen un trámite, el análisis frecuencial sonido grave o agudo, realizado por el receptor. Mecanismo de integración en corteza auditiva. Las vocalizaciones animales y el lenguaje humano presentan amplias variaciones entre individuos e incluso en el mismo individuo. Se puede obtener variaciones voluntarias e involuntarias, aunque la percepción de mensajes sonoros requiere el análisis de la frecuencia, que compone un sonido complejo, lo que es muy relevante en el análisis del espectro del sonido. Quimiorreceptores. Gusto. Los quimiorreceptores de la lengua son los responsables del sentido del gusto, es decir, de la captación de las sustancias disueltas en los líquidos. Son las células sensibles que forman los botones gustativos que se encuentran en una protuberancia de la lengua denominada papilas gustativas. El olfato es el sentido encargado de detectar y procesar los olores. Se ha definido el olfato como un sentido químico en el que actúa como estimulante. Las partículas aromáticas u odoríferas desprendidas de los cuerpos volátiles que a través del aire aspiran entran en contacto con el epitelio olfativo, situado en la profundidad de las fosas nasales detrás de la nariz. Organización funcional de los receptores. Los receptores olfatorios se encuentran en el bulbo olfatorio, la mucosa que recubre el interior de las fosas nasales. Se llamaba antiguamente pituitaria y se dividía en la inferior, recibía el nombre de pituitaria roja y la mucosa superior, o pituitaria amarilla. Esta última es la región responsable del sentido del olfato y cuenta con células especializadas que contienen receptores olfatorios. El gusto consiste en registrar el sabor e identificar determinadas sustancias solubles en la saliva por medio de alguna de sus cualidades químicas. Aunque constituye el más débil de los sentidos, está unido al olfato que completa su función. Esto porque el olor de los alimentos que ingerimos ascienden por la bifurcación aerodigestiva hacia la mucosa olfativa y así se da el extraño fenómeno que consiste en que probamos los alimentos primero por la nariz. Una demostración de esto es lo que nos pasa cuando tenemos la nariz tapada a causa de un catarro. Al comer encontramos todo insípido, sin sabor.
Mecanismos periféricos y centrales. Los mecanismos relacionados con la transmisión de dolor han conocido un desarrollo exponencial. Esto se debe a tres factores: el concepto del dolor como enfermedad, no solo como un síntoma, el desarrollo de nuevos modelos animales y de nuevas técnicas bioquímicas, y la colaboración entre la investigación básica y la experiencia clínica. Dicha colaboración ha permitido la creación de nuevos fármacos que han contribuido a mejorar el tratamiento de los pacientes con dolor crónico. Y bueno, muchas gracias por su atención. Hemos finalizado nuestro seminario.